Saludos a todos, que les habla la profesora Adriana Aula. El día de hoy vamos a conocer lo que es la ley de los senos y la ley de los cosenos y cuándo utilizarlos. Las leyes del seno y del coseno son relaciones que nos permiten encontrar la longitud de un lado de un triángulo o la medida de uno de sus ángulos. La ley de los senos y la ley de los cosenos son herramientas básicas útiles para resolver triángulos de cualquier tipo, ya sea triángulos rectángulos, triángulos obtusángulos, triángulos acutángulos, triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escalenos, de cualquier tipo, aunque generalmente la ley de los senos y la ley de los cosenos se trabajan para triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto, ya que los triángulos rectángulos se trabajan con el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Dependiendo de la información que tengamos disponible, podemos utilizar la ley de los senos o la ley de los cosenos. Ley de los senos. Los lados de un triángulo cualquiera son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Dado los siguientes triángulos, A, B y C minúscula, representan a las longitudes de los lados del triángulo, mientras que A, B y C mayúscula representa a los ángulos del triángulo. Los ángulos denotan a sus lados opuestos. Esto significa que A es el lado opuesto al ángulo A, B es el lado opuesto al ángulo B, en este caso B mayúscula, y C minúscula, es el lado opuesto al ángulo C. La ley del seno expresa que los cocientes de la relación de cada lado entre su ángulo opuesto tienen que ser iguales, esto es, la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso A, es igual a la longitud del lado B entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso B, va a ser igual a la longitud del lado C entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso C. Esta relación de la ley de los senos puede ser aplicada en pareja, no se aplica en grupos de dos igualdades. Esto es, podemos trabajar con la primera pareja, que sería la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto igual a la longitud del lado B entre el seno de su ángulo opuesto B. O trabajaríamos con esta pareja, sería la longitud del lado B entre el seno de su ángulo opuesto B mayúscula es igual a longitud del lado C entre el seno de su ángulo opuesto C, en este caso C mayúscula. O la otra pareja sería esta con esta, que sería la longitud del lado A entre el seno de su ángulo opuesto igual a la longitud del lado C entre el seno de su ángulo opuesto. La idea es trabajar con la pareja que tengamos, excepto de la incógnita, todos los demás datos disponibles. Por ejemplo, si queremos hallar la longitud del lado B del triángulo, entonces ¿con cuál de estas dos parejas vamos a trabajar? ¿Con esta o con esta? ¿Con cuál de las dos vamos a trabajar? Vamos a trabajar entonces con la pareja que tengamos la mayor cantidad de datos disponibles. Si queremos hallar la longitud del lado B y tenemos disponible es la longitud del lado A y su ángulo opuesto, entonces trabajamos con esta pareja. Pero si queremos hallar la longitud del lado B y no tenemos disponible la longitud del lado A ni su ángulo opuesto, sino que tenemos disponible es la longitud del lado C y su ángulo opuesto, trabajamos con esta pareja. Se debe elegir entonces la pareja que en un miembro tengamos todos los datos disponibles, que tengamos un lado y su ángulo opuesto. Y en el otro miembro, entonces, nos quedaría la incógnita y el otro dato disponible.
La idea es que nos quede una sola incógnita en toda la igualdad. Una sola incógnita en toda la igualdad. Es decir, ubicar la pareja que tengamos la mayor cantidad de datos y nos quede en toda la igualdad una sola incógnita. Y no dos, ni tres, por supuesto. ¿Cuándo usar la ley de los senos? La ley de los senos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos un lado y dos ángulos del triángulo. O cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Ley de los cosenos. La ley de los cosenos enuncia lo siguiente. En cualquier triángulo, el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de estos por el coseno del ángulo que forma. Esto es, por ejemplo, si queremos hallar la longitud del lado A, nos quedaría entonces el cuadrado de la longitud del lado A va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. En este caso sería, ¿cuáles serían los otros dos lados? B y C. Sería el cuadrado de B más el cuadrado de C, menos el doble producto de estos lados, que sería 2 por E por C, por el coseno del ángulo que forma el lado B con el lado C del triángulo, me forman el ángulo A, por lo que nos queda menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. Si queremos hallar la longitud del lado B, entonces nos quedaría el cuadrado de la longitud del lado B va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, que en este caso sería A y C, sería el cuadrado de A más el cuadrado de C, menos el doble producto de estos, que sería 2 por A por C por el coseno del ángulo que forma. El ángulo que me forma el lado A y el lado C es el ángulo B, por lo que nos queda menos 2 por A por C por el coseno de B. Si queremos hallar entonces la longitud del lado C, nos quedaría entonces el cuadrado de la longitud del lado C va a ser igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, que sería entonces A y B, sería el cuadrado de A más el cuadrado de B, menos el doble producto de estos lados, que sería 2 por A por B, por el coseno del ángulo que forma el lado B y el lado A, me forma el ángulo C, por lo que nos queda menos 2 por A por B por el coseno de C. ¿Cuándo usar la ley de los cosenos? La ley de los cosenos permite resolver aquellos triángulos en los que son conocidos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O cuando conocemos los tres lados del triángulo. Cuando hablamos de dos lados y un ángulo comprendido entre ellos, es que, por ejemplo, si conocemos este lado del triángulo y este lado del triángulo, necesitamos conocer este lado comprendido entre estos dos. O si conocemos entonces la longitud de este lado del triángulo y la longitud de este lado del triángulo, necesitamos conocer entonces el ángulo comprendido entre este y este, que sería el ángulo A, para poder aplicar la ley de los cosenos, o conocer la longitud de los tres lados para poder aplicar la ley de los cosenos. Hemos finalizado el video por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!